vamos a ver el otro método de balanceo de ecuaciones, que es el de óxido-reducción, que tiene en cuenta los números de oxidación. Entonces, por eso salió en la guía también los números de oxidación determinados. Entonces, les voy a compartir la presentación. Vamos a ir a la página donde estábamos. Listo. Entonces, todos pueden ver, ¿sí? Bueno. Bueno, chicos. Entonces, escogí estos ejercicios de la guía de balanceo que les había dejado porque vi que eran los que habían encontrado un poco más de dificultad. Entonces, pues en primer lugar, antes de pasar al otro tema, pues igual pegarle una repasadita a esta parte. ¿Listo? Para comenzar, bueno. Entonces, chicos, en primer lugar, pues les recuerdo que el método de tanteo pues consiste en colocar coeficientes al azar. Los coeficientes son los que se ubican acá a la derecha para que nuestra reacción quede balanceada. Y pues yo les había dicho pues que usáramos el método que es el de la tabla como para cerciorarnos de que están balanceados, ¿no? Entonces contamos acá reactivos a un lado y en el otro productos porque pues igual el balanceo está basado en la cantidad de átomos de los reactivos, tiene que ser igual a la cantidad de átomos del producto. Pues también les había dicho el orden, si no recuerdan el orden en el que deben balancear, entonces primero balancean los elementos metálicos, luego los no metales, luego balancean el hidrógeno y de último dejamos al oxígeno, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con el elemento metálico que en este caso es el zinc. Vamos a revisar el balanceo de este, pues aquí hay aquí hay una sola molécula. Pues recuerden chicos que este método es muy, o sea, cambia, entonces nosotros vamos a ir contando y pues vamos a ver las modificaciones que aparezcan. Entonces, en este tenemos un átomo de zinc, aquí también tenemos un átomo de zinc. Ahora continuamos con el cloro. En el cloro tenemos en este lado uno y en el otro pues ya vamos a ver que tenemos dos, ¿no? Entonces, para balancearlo, lo que tenemos que hacer aquí es agregar un 2 para que quede balanceada. Lo voy a bajar un poquito acá y lo voy a cambiar, no sé, un color como es un 2, lo voy a subir porque acá está muy pegado. Entonces ese 2 de coeficiente nos va a multiplicar a los cloros y aquí en los reactivos pues ya van a haber dos cloros. Continuamos. Profe, tengo Ahora, una duda. señora Luisa, ¿El 2 no iría al lado del CL? ¿el 2 no iría al lado del qué? ¿Del CL? No, el 2 multiplica toda la molécula. ¿Listo? Acuérdense que es al lado derecho de todo el compuesto. Ah, bueno, señor. Entonces el 2 iría ahí. Ahora ya con eso pues hemos calculado el cloro. Ahora pasamos a calcular el hidrógeno, que es el último que nos falta. Entonces, en este lado hay dos átomos de hidrógeno y en el otro vemos que también la fórmula quedó balanceada. Entonces, hay otros dos átomos de hidrógeno. Entonces, de esta forma ya tenemos nuestra primera ecuación balanceada, la ecuación del átomo. Entonces, los que tengan pues ahí esa parte incorrecta, pues la pueden corregir. Ahora vamos a hacer el segundo. Entonces acá, reactivos y acá los productos. Entonces chicos, pues nosotros hacemos esto para verificar. Pues pueden hacerlo de una vez, pues yo a algunos les bajé porque pues como apenas estamos comenzando, es mejor que tengamos en cuenta esta tablita, ¿vale? Entonces, que la hagan para que comparen. Con eso de pronto tampoco no se equivocan tanto al momento de balancear una ecuación por el tanteo. Y este método de tanteo pues es base para algunos de los otros métodos que vamos a analizar. Entonces, comenzamos con aquí el carbono. En este lado hay 3, en el otro vemos que hay 1, entonces para balancear, pues vamos a colocar aquí un 3. Voy a colocar de otro color. ¿Listo? Y acá ya nos damos cuenta
de que hay 3 carbonos. Ahora pasamos al siguiente, que es el hidrógeno. Entonces, a este lado del hidrógeno tenemos, a este lado del hidrógeno tenemos 8. Al otro lado, ¿cuántos tenemos, chicos? ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 2. 2, ¿cierto? Entonces, a este lado tenemos 2. Para que se nos vuelva 8, entonces lo que vamos a hacer aquí es multiplicarlo por 4, ¿vale? 4 por 2, 8. Entonces aquí este hidrógeno que inicialmente estaba a 2, nos va a cambiar a 8. Y continuamos con el último, que es el oxígeno. Y vamos a contar. Entonces, oxígeno. En este lado, ¿cuántos tenemos? En los reactivos, 2. 2, ok. Y en los productos, ¿cuántos tenemos? Cuenten, chicos. Hay que se multiplica el que está con el 6. Entonces, este 3 multiplica este 2 del oxígeno, entonces habría 6. En esta parte son 6. Y este 4 de acá multiplica esto de acá, entonces serían 4. Entonces contamos. 6 y 4, 10. 10. Entonces en este lado vemos que hay 10. Y como en los reactivos hay solamente 2, entonces para balancear vamos a multiplicar aquí por 5. Porque 5 por 2 nos da 10. ¿Listo? Entonces corrijamos de una vez acá el conteo. Y nos quedan 10 balances. Buenas tardes, profe. Habla con la mamá de Samuel León. Bueno, ¿listo, chicos? ¿Tenían alguna equivocación con esto? Entonces, por favor, si tenían así, corrijan. Recuerden contar muy bien los átomos. En la mayoría falló aquí porque solamente les daba 6 o 4 átomos de oxígeno. Recuerden contar todos los que están en la molécula. Y que el coeficiente que está aquí a la derecha multiplica todos los subíndices que están aquí al lado. ¿Listo? Entonces 3 por 2, 6, más 4 por 1, 4. Entonces 6 y 4, 10. Entonces por eso de aquí es que nos salen que hay 10 átomos de oxígeno. Bueno, chicos, me avisan para pasar a la siguiente presentación, bueno. Profe, tengo una duda. ¿Sí, Lisa? ¿No hay otra manera de comprobar que se quedó bien la ecuación? Eh, pues sin necesidad de hacer la tabla, usted lo puede hacer ahí mismo contando. O sea, por ejemplo, bueno, 3 de carbono acá, listo, cuenta. 3 por 1, 3 de carbono acá, listo. 8 de hidrógeno acá, listo. 4 por 2, 8 de hidrógeno acá, listo. Y el oxígeno 5 por 2, 10 de oxígeno acá, 3 por 2, 6, más 4 de oxígeno, 10. Sin necesidad de hacer la tabla, pues puede contar de una vez ahí. Si le da, No, bueno, señor. ¿vale? Sino que pues Gracias. como estamos comenzando, pues yo les dije a todos ustedes que pues quisieran la tabla como para que fueran agarrando ya experiencia. Pero ya después si Vale. ustedes no quieren usarla para favorecer el ejercicio, pues mucho mejor. Eso sí, para los otros métodos sí les pido que los usen tal cual, ¿listo? Los otros métodos que vamos a ver. Bueno, señor.
Entonces, chicos, me avisan, por favor, para... Ya. ¿Ya? Entonces voy a borrar para pasar a la siguiente. Bueno, entonces, aquí tenemos el siguiente por el método del tanteo. Estas son otras ecuaciones que teníamos. Entonces, pues aquí también algunos preguntaron qué pasaba. Entonces, vamos a hacer en primer lugar la tabla para revisar el balanceo de esta fórmula. Entonces, reactivos acá, con negro, y productos acá. Entonces, en primer lugar comenzamos con el azufre. En los lados de los reactivos, ¿cuánto hay? 1. 1, muy bien. Y en los lados de los productos, ¿cuánto hay? 1. 1, muy bien. Ahora, pasamos al hidrógeno. En el lado de los reactivos, ¿cuánto hidrógeno hay? 2. 2, muy bien. Y en el lado de los productos, ¿cuántos hay? 2. Listo. Y por último, el oxígeno, en el lado de los reactivos, ¿cuántos hay? 3. 3. Y en el lado de los productos, 3. también 3. Entonces, como podemos ver aquí, no es necesario balancear. No es necesario balancear porque la ecuación pues ya se encuentra balanceada, ya se encuentra estable. Entonces, en este caso, pues no era necesario balancear. No es necesario balancear. Solamente era verificar que los átomos ya estuvieran y ya con eso está bien. ¿Listo? Y el último nos habla del azufre y del cobre para producir sulfuro de cobre. Entonces vamos a tener aquí los reactivos y aquí vamos a tener los productos. Entonces, empezamos con el cobre. ¿Cuántos de cobre hay acá? 1. 1. ¿Cuántos de cobre hay en el otro lado? 2. 2. 2. Entonces, para balancear, pues vamos a agregar 2 de cobre acá. Voy a correrlo un poquitico más para que lo puedan ver. ¿Listo? 2 de cobre acá. 2. ¿Listo? Y también tenemos el azufre. Entonces, azufre, a este lado hay 1. 1. Ajá, muy bien. Y en el otro lado, ¿cuántos hay? 1. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, así quedaba resuelta también esta ecuación. Entonces, por favor, corrigen. Ok, no hay problema. Por favor, corrigen y me avisen. Voy a llamar lista de los que acabaron de ingresar. Entonces, Aris se encuentra ahí. Sí, señor. ¿Sí? Andrew Cortés no está. Carlos Borges. Bueno, Carlos no entró. Juan Esteban Cañón. Tampoco. Juan Sebastián Colón tampoco. Andrea Contreras. Presente, profe. Listo. Juan Guillermo Sánchez. Presente. Listo. Catherine Sierra. ¿No? Y Eri Montilla. Presente. Listo. Entonces, chicos, copien y me avisan Ay. para continuar. Va a pasar reportando un conteo.
Listo, chicos, podemos pasar a la siguiente. Sí, señor. Les voy a borrar, bueno. Sí, señor. Listo. Entonces, en la guía también nos hablaba de las reglas para calcular los estados de oxidación. Entonces, chicos, pues recordemos que esto pues ya lo habíamos visto desde antes de nomenclatura, pues vimos las reglas para calcular los estados de oxidación porque era necesario para saber identificar el número de oxidación y así nombrar el compuesto. Entonces, pues recordemos que eran cerca de 7 reglas. Entonces, nos hablaba, la primera regla, por ejemplo, nos decía que en los elementos libres, como por ejemplo hidrógeno molecular, oxígeno, el estado de oxidación de ellos iba a ser arriba 0. De cada uno de ellos iba a ser 0. Esa nos decía la primera regla. Entonces, es necesario, chicos, que aprendan bien esta parte, que repasen, si no se acuerdan, que la repasen de nuevo porque esto sirve para el método de oxidorreducción. También nos habla de que para los iones que están constituidos por un solo átomo, el número de oxidación es igual a la carga del ion. Entonces, por ejemplo, el ion Li más 1 pues va a tener un número de oxidación más 1, que es, por ejemplo, cuando tenemos acá Li y arriba tenemos el más, pues eso nos va a indicar que el ion de este pues va a tener carga más 1. También nos hablaba del número de oxidación de los metales alcalinoteros que están en el grupo 1A, los alcalinos que están en el grupo 1A, los alcalinoteros que están en el grupo 2A y del aluminio que está en el grupo 3A. Entonces nos decía que, por ejemplo, el sodio tenía un estado de oxidación más 1, que el calcio tenía un estado de oxidación más 2 porque está en el grupo 2A y que el aluminio siempre va a tener un estado de oxidación más 3. La otra parte que nos decía era que en una molécula neutra la suma de los números de oxidación de los átomos debe ser 0. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de NaH. Entonces, aquí el sodio va a tener una carga más 1 y aquí el hidrógeno va a tener una carga menos 1 y pues la resta de esos dos nos iba a dar 0. La quinta pues es una regla que dice que bueno, un compuesto va a estar formado por los elementos, uno que tiene estado de oxidación positivo, como vemos acá, y otro que está en estado de oxidación negativo. Que el positivo va a ir siempre a la derecha, a la izquierda, perdón, a la izquierda de este lado el positivo, hacia acá, y el negativo pues sí va a ir a la derecha. Esas eran básicamente esas reglas. El sexto era que el número de oxidación del oxígeno es menos 2 en la mayoría de compuestos, menos cuando veamos un radical O2 que no ha sido simplificado. ¿Sí? Y para este caso, pues siempre será menos. Entonces, por ejemplo, en el H2O, ¿cierto? Entonces vamos a tener que el agua pesa más 1, perdón, tiene un estado de oxidación más 1, y el oxígeno va a tener un estado de oxidación menos 2. La suma de los estados pues nos va a dar igual a 0. Y pues aquí también vemos la otra regla que es el número de oxidación del hidrógeno es más 1. Y no de esta forma, pues cuando está al final. Cuando está al final de un compuesto va a tener menos 1. Y nos habla de los elementos, la última regla nos habla de los elementos halógenos y del flúor. El flúor siempre menos 1 y los otros halógenos van a tener un estado de oxidación negativo. Entonces, con base en eso, chicos, para repasar, realicen los estados de oxidación de este compuesto, ¿vale? Entonces, unos 2-3 minutitos y me dicen cada uno cuál estado de oxidación tiene. Profe, ¿qué han hecho? Es que no tenía internet. Hola, Carlos. Estábamos repasando los ejercicios de la guía del balanceo que les había dejado y ahorita estamos repasando lo de los estados de oxidación. Vale, profe. Bueno, entonces, 3 minuticos, chicos, para que hagan los estados de oxidación de cada uno de estos, de este compuesto, de cada uno de los elementos del compuesto. Y me los dicten.
Bueno, ya chicos, ¿cuáles son los estados de oxidación de este compuesto? Profe, el potasio es +1, el del oxígeno es -2 y el manganeso es +7. -2. Y el manganeso es +7. Muy bien, ¿quién respondió? Luisa. Luisa. Muy bien, Luisa. Entonces, vamos a hacer los cálculos para... Luisa. Bueno, entonces, hacemos los cálculos pertinentes, +1 acá, +1, perdón, acá +7, y -2 por -4, pues nos da -8. Entonces, al restar todas esas cargas, pues nos va a dar igual a 0. Entonces, muy bien. El potasio, como es un elemento que está en el grupo 1A, va a tener un estado de oxidación +1. El oxígeno, como está formando ácidos o no tienen radical O2, pues va a tener estado de oxidación -2. Y el del manganeso, pues sale de la resta de los dos. Recuerden que la molécula como tal tiene que dar una carga neutra, igual a 0. Entonces, de ahí sacamos que este sea 7. Listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? No, señor. No, bueno, entonces recuerden que para calcular los estados de oxidación pues tienen que tener en cuenta las reglas. Y es muy importante, chicos, que sepan esto, o sea, que ya puedan manejar los estados de oxidación, pues para el tema que sigue y pues que ya les voy a explicar. Entonces voy a borrar y voy a pasar. Ahora sí. Entonces, bueno, de aquí sí ya empiezan a copiar. Entonces, vamos a ver la técnica del balanceo de una ecuación mediante el método de oxidorreducción. Y pues para eso voy a utilizar la imagencita que estaba ahí en la guía, que nos habla de qué es oxidación y de qué es reducción. Entonces, oxidación se habla cuando el elemento pierde electrones, ¿sí? Y cuando se pierde electrones, por lo general se indica como una parte hacia lo positivo. Entonces, por ejemplo, si pasamos de aquí, de -4 a 0, vamos a ir acá, entonces vamos a ganar en números positivos del estado de oxidación, pero eso nos quiere decir que nuestro elemento pierde electrones, ¿vale? Entonces nosotros recordemos que nuestro átomo, bueno, era el núcleo y en el núcleo estaban las órbitas, ¿cierto? Y que cada una de estas órbitas pues tenía sus electrones aquí, ¿vale? Que esos electrones pues tienen, cuando están en 8 se encuentran completos, ¿sí? Hay unos que van a tener tendencia a ganar electrones y hay otros que van a tener tendencia a perder electrones. Es decir, cuando establecen un enlace químico, hay unos que van a ceder estos electrones, los van a regalárselos a los otros, y hay otros que van a ganarlos. Entonces, si este átomo pierde electrones, o sea, si regala esos electrones se oxida, y si este átomo gana electrones, llegan electrones a él, entonces se va a reducir. Y por eso el estado de oxidación va a cambiar. Entonces, si se oxida, el estado de oxidación va a sumar, y si se reduce, el estado de oxidación va a restar. Va a ir hacia lo negativo. ¿Sí? Va a tirar hacia lo negativo, mientras que en la suma pues va a ir hacia lo positivo. ¿Vale? Entonces eso significa oxidación. Oxidación es perder electrones y reducción es ganar electrones. Y tienen que saberlo identificar muy bien, porque durante una ecuación química hay elementos que se oxidan y que se reducen, y lo que debemos hacer para este método de oxidorreducción es basarnos en eso. Entonces, el método de oxidorreducción se aplica en ecuaciones donde hay transferencia de electrones, o sea, lo que estábamos hablando, que se forman enlaces químicos, y pues esto está representado por los estados de oxidación, que es esa capacidad de ganar o perder electrones, o de reducirse y oxidarse respectivamente. Si gana se reduce, y si pierde, se oxida. Estas ecuaciones de oxidorreducción pues, se van a balancear teniendo en cuenta los números de oxidación y los cambios que van a tener. Entonces, en primer lugar, nosotros para identificar los estados de oxidación de un compuesto, pues vamos a utilizar las reglas, que son las que le pegamos un repaso hace poquito. ¿Y qué pasa con este método? Vamos a tomar
los elementos que cambian los estados de oxidación, ¿sí? Y a partir de ahí se generan los coeficientes que nos van a balancearlo. Teniendo en cuenta, pues, obviamente, cuáles de ellos son los que se oxidan y cuáles de ellos van a ser los que se reducen. Entonces, por favor, esta parte si la copian, si quieren la pueden resumir y me avisan para cambiar la siguiente. Pues toda la diapositiva, de hecho, sí la pueden copiar. ¿Vale? Lo que vamos a ver a continuación, pues, es el proceso mediante el cual se realiza este balanceo de ecuaciones. Este se realiza por lo general, pues, cuando ustedes vean un cambio así de los estados de oxidación y cuando ya por tanteo sea muy grande uno poder hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la clase pasada tuvimos un ejercicio que era muy difícil ya empezar a identificar bien los átomos, que nos daban cantidades muy grandes. Entonces, por este método, pues podemos solucionar de una forma más práctica esas ecuaciones. Cuando ya el tanteo no funciona, pues recurrimos a estas. Entonces, chicos, vayan copiando y me avisan para cambiar. Ya, entonces. Profe. ¿Listo? ¿Ya todos? Sí, profe. Bueno. Señor. Vamos a continuar. Voy a borrar lo que señalé. Y vamos a ver el método de balanceo por oxidorreducción. En el día de hoy yo les voy a comentar dos tipos de balanceo por oxidorreducción y ustedes, bueno, me van a decir o van a escoger el que les parezca más adecuado. Entonces, vamos a empezar con el procedimiento A. En primer lugar, pues vamos a escribir la ecuación química correspondiente, es decir, la que nos da el ejercicio, o si por ejemplo yo les llego a dar el texto que les digo el óxido de calcio reacciona con tal para producir tal cosa, entonces la van a escribir. Y luego vamos a hacer esto, vamos a escribir los estados de oxidación de cada uno de estos compuestos, ¿listo? Entonces lo vamos a ir desarrollando, por favor cada uno aquí copie el paso 1 y el paso 2, y en el paso 2 vamos a ir colocando los estados de oxidación de cada uno. Entonces yo les voy a ir ayudando. El hidrógeno tiene +1, el oxígeno tiene -2, el zinc porque como es una molécula que está sola, entonces va a tener esta oxidación 0 de una vez, digo el estaño, perdón. El hidrógeno tiene +1, el oxígeno tiene -2, hidrógeno tiene +1, el oxígeno tiene -2, y aquí el oxígeno tiene -2. Entonces, bueno, ya les ayudé con los sencillos, ahora ustedes calculen el de los otros. Esa toda la ecuación, la que ustedes tienen que colocarles encima los estados de oxidación. ¿Cuáles otros, profe? El nitrógeno, cada uno de los que me faltó acá, nitrógeno, el estaño y el nitrógeno, en cada uno cuánto cuesta, cuánto vale el estado de oxidación. Entonces, en el primero, para el nitrógeno, ¿cuánto vale el estado de oxidación del nitrógeno en el ácido? Aquí. ¿Cuánto vale el estado de oxidación? Tomás, ¿cuánto vale el estado de oxidación? Chicos, se acaba el... Vale 5, ¿no, profe? Vuelven a ingresar. Ajá, sí. Entonces, en este caso vale
más 5. Se cierra y vuelven a ingresar, ¿listo? Entonces esperemos, terminen de copiarlo y resuélvanlo y cuando ingresemos seguimos. Saquen los estados de oxidación. El sexto paso, entonces vamos a recordar que nosotros teníamos nuestras semireacciones que eran 4N, nos produce 4N, y la otra que era 3 de estaño con 3 de estaño. Entonces, ¿para qué nos sirven estos coeficientes? Para reemplazar aquí donde nosotros tenemos los resultados. Entonces, lo voy a escribir con negro, este sí con rojo. Y otro nuevo texto. Entonces, el 4N de acá, ¿a qué se refiere? Este 4N de acá, ¿a qué se refiere? Que aquí donde está el N en los reactivos, va a ir el coeficiente 4. Entonces lo escribo acá con él. Aquí va a ir el coeficiente 4. Voy a poner un poquito más grande como el tamaño del texto. Listo. Aquí el coeficiente del 3 estaño pues nos va a indicar que este es 3 de estaño. Aquí el coeficiente en los reactivos del estaño nos dice que es 3, porque acá está claramente el 3, ¿sí? El 3 de acá. Y en el nitrógeno se pone el 4. Aquí en el nitrógeno se pone el 4. Ya con eso sabemos los coeficientes que están aquí funcionando, ¿vale? Y lo que hacemos ahorita es, en el último paso, pues ya mirar si efectivamente se está cumpliendo la regla y están quedando balanceadas, y si nos queda alguno por balancear, pues ya lo hacemos por medio del tanteo. Entonces, revisemos, chicos. Ya con base en la ecuación revisemos. Entonces empecemos con el estaño. Aquí hay 3 de estaño. En el otro lado, ¿cuántos hay? También 3. Entonces lo escribo acá. 3 de estaño acá. 3 de estaño acá. ¿Listo? De nitrógeno. Aquí hay 4. 4 de nitrógeno de este lado. En el otro lado, ¿cuántos hay? 4. 4. Entonces aquí 4. Aquí también hay 4. Ahora, hidrógeno. ¿Cuántos hay de hidrógeno? Aquí hay 4 más 2. ¿Cuántos son? 6. 6. Y en el otro lado, También 6. también 6. Y por último, oxígenos. 4 por 3, 12. Y 1. 4 por 3, 12. Más 1, 13. Y en el otro lado, también 1. Chicos. Sí, también. Entonces en el otro lado, 3 por 3, 9 más 4. 3. Listo. Entonces ahí ya tenemos. Aquí ya tenemos balanceada la ecuación. Entonces, esos 7 pasos, pues yo se los expliqué detalladamente como para que no nos fuéramos a perder en el proceso, pero pues todos esos se pueden hacer de una sola vez, ya simplificado. Yo lo hice paso a paso como para mostrarles qué iba a hacer ahí. Listo. Entonces, pues acaban de copiar y pues como vieron, a través de la identificación de los cambios de los estados de oxidación, pues nosotros podemos encontrar este método. ¿Listo? Y pues recordar que en caso de que ustedes vean que no queda balanceado, pues ya el resto se hace por tanteo. ¿Vale? Entonces, me avisan, chicos, para pasar al procedimiento B.
Profe, ¿cuál de las dos maneras es más fácil? Pues esa sí depende de ustedes. Esta se ve un poquito más larga. Ya la otra que les voy a explicar, pues es un poquito más corta. Entonces de pronto sí les sirva más porque es más resumido. Pero de todas formas, pues depende para ustedes cuál sea mejor, cuál procedimiento sea mejor. Ya depende de que ustedes practiquen y ahí sí digan, no, me gustó más este o le entiendo más a este. Ahí sí depende. Este es un poquito más, Listo, profe. tiene un poquito más de proceso. El otro pues ya es un poquito más reducido y es ahí mismo en la ecuación. Entonces, ¿listo, chicos? Sí, señor. Bueno, entonces voy a borrar y paso al siguiente. Bueno, este es el otro procedimiento B, o sea, es otro proceso diferente, pero por el mismo método. Es igual, vamos a escribir la ecuación química correspondiente, los primeros pasos son iguales. Vamos a escribir la ecuación química correspondiente. En el segundo paso, pues vamos a escribir los estados de oxidación. Entonces aquí vamos a ver que este era más 1, que este era más 5, que este era menos 2, que este era 0, que este era más 1, que este era menos 2, que este era más 1, que este era 4, no estoy mal, que este era menos 2, que este era más 2 y que este era un menos 2. Ahora, vamos a ubicar otra vez cuáles estados de oxidación cambian entre los reactivos y productos y vamos a hacerlo a través de flechas ahí abajo de la ecuación, ¿vale? Entonces, vamos a colocar una hacia afuera, hacia abajo, si se oxida, y vamos a colocar una hacia adentro de la reacción, si se reduce. Entonces vamos a identificar los que están, si se pasa de más 5 a más 2, estábamos diciendo que estaba ganando electrones, ¿cierto? Y pues si gana electrones quiere decir que se reduce, ¿vale? Entonces, si se reduce vamos a colocar, voy a hacerlo por aquí al ladito, si se reduce vamos a colocar una flecha hacia arriba y si se oxida vamos a colocar una flecha hacia abajo. Entonces, el nitrógeno en este caso, se reduce, entonces la flecha va hacia adentro y el estaño que pasa de 0 a 4 se oxida. Entonces vamos a colocar una flecha hacia afuera. Y abajo de eso, pues vamos a indicar la cantidad de electrones que perdió o que ganó. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno pasó de más 5 a más 2, es decir, 3 electrones. Y el estaño pasó de 0 a 4, entonces 4 electrones. 4 electrones. Profe, ¿no pasaba a 2 el nitrógeno? El nitrógeno sí pasaba de más 5 a más 2. Y al pasar de más 5 a más 2, pues obviamente se da la ganancia de 3 electrones. ¿Vale? Entonces por eso los 3 electrones acá. Entonces, pero les hago acá el proceso. No, es al contrario la flecha. Okay, bueno. Entonces si pasa de más 5, si pasa de más 5 a más 3, si pasa de más 5 a más 2, perdón, de más 5 a más 2, está ganando 3 electrones. Está ganando 3 electrones. Y esos 3 electrones son los que yo coloqué. Estos 3 electrones son los que yo coloqué aquí. ¿Listo? Igual con el otro. Como pasó de 0 a 4, de 0 a 4, está perdiendo, perdón, 4 electrones. Entonces, aquí serían 4 electrones. Ya se va a acabar el tiempo. 4 electrones. Y por eso yo coloqué acá los 4, ¿vale? Entonces acuérdense, si la flecha va hacia adentro, es porque se reduce. Y si la flecha va hacia afuera, es porque se oxida. Eso le permite a usted identificar.
¿Sí quedó entendido? Dalia fue la que me preguntó, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces me avisan, chicos, para pasar a la siguiente, que ya quedan. De eso quedan dos pasos más. Yo ya, profe. Bueno, ¿listo, chicos? Señor. Sí. Bueno, entonces voy a borrar y pasamos a la siguiente. Listo, entonces, bueno, ¿qué sucede? Nosotros ya teníamos nuestras flechitas. Entonces, esta era hacia arriba. Esta era hacia adentro, perdón. Esta era hacia afuera. Y teníamos nuestros electrones. Es un poquito loco. Ya. Este era 3 electrones. Y este era 4 electrones, ¿no? Ahora, lo que nos está diciendo este paso es que vamos a multiplicar estos valores por los subíndices para identificar los coeficientes. Es decir, como aquí el nitrógeno tiene 1, entonces este 3 multiplica al 1 y acá abajo se va a colocar el 3. Y como en este caso el estaño tiene 4 y acá tiene 1, se van a multiplicar y va a quedar con 4. Esos son los dos coeficientes. Luego, ¿qué va a pasar? Que va a suceder lo mismo que en el caso contrario y vamos a cambiar de orden los coeficientes. Es decir, este 4 se va a invertir y va a pasar aquí arriba y este 3 va a invertir y va a pasar aquí arriba. ¿Vale? Entonces, los colocamos. El 4 lo va a colocar un poquito de tamaño más grande. Pues no mucho. El 4 acá, listo. Y el 3 acá. ¿Vale? Y esto también se puede aplicar aquí en los productos. Entonces acá sería el 4 acá y el 3 acá. Perdón, al contrario. Este es 4 y este es 3. Y lo último, el último paso, ya sería revisar que la ecuación esté balanceada. Es igual que la anterior. Entonces vamos a revisar que está balanceada. Entonces el estaño aquí hay 3. En el otro lado hay 3. Acá hay 3. Acá hay 3. El nitrógeno hay 4 a un lado, 4 en el otro lado. Cuatro en un lado, 4 en el otro lado. El hidrógeno hay 4 por 2, 6. A este lado. Y en el otro lado hay otros 6. Y en el oxígeno hay 13 acá. Y acá hay 3. ¿Listo? Efectivamente, nuestra ecuación pues ya se encuentra balanceada. Entonces ese es el proceso el proceso B. Entonces, como pueden ver, pues son iguales, aplican el método de óxido-reducción, solamente que uno es como más abreviado que el otro. ¿Alguna pregunta con este proceso, chicos? No, señor. ¿No? Okay. ¿Cuál se les hizo de los dos más sencillo hasta el momento? A mí este. ¿Este? Ok. Los demás, chicos, ¿alguna pregunta? Pues, profe, a mí el segundo, porque es como más corto, Sí. pero no lo entendí casi. Okay. Bueno, entonces, la idea de este procedimiento es sacar los coeficientes
y pues la representación es un poquito más gráfica, o sea, la flecha hacia adentro significa que se reduce, la flecha hacia afuera significa que se oxida, y se escribe la cantidad de electrones que están perdiendo o ganando. Entonces aquí, este estaba más 5, este estaba 0, este estaba con más 4, y este estaba con más 2, si no estoy mal. Entonces, como este pasa de más 5 a más 2, quiere decir que la diferencia es de 3. Este es el 3 que va aquí, ¿cierto? Y la flecha hacia arriba nos indica que está ganándose los electrones, es decir, se está reduciendo. Ahora, este de aquí tiene 0 y va a pasar a 4. Quiere decir que perdió 4 electrones, es decir, se oxida, la flecha va hacia abajo. Y son estos 4 electrones que están acá. El siguiente paso después de eso es multiplicar estos coeficientes o estos electrones por los subíndices. Los subíndices son los que aparecen aquí. Y ya tenemos nuestro coeficiente. Una vez obtenido los coeficientes en ambos, lo que se hace es invertir. El 4 va a pasar para este lado y el 3 va a pasar para este lado. Ahí ya nos va a quedar los coeficientes de la ecuación. Colocamos los mismos al otro lado, porque pues se puede hacer por este lado y por el otro. Y el resto ya es usar la tablita para verificar, o el conteo manual si ustedes quieren, como estábamos haciendo del 4, para verificar que quede efectivamente balanceado. Profe, yo tengo una duda. Sí. En vez de hacer todo este proceso, ¿no se puede hacer lo que hacíamos antes, que teníamos la fórmula, calculábamos reactivos y productos y luego igualábamos? Esta de acá, como esta tablita, o sea, sí. Es que esa es la cosa, Dalia, o sea, no todas las ecuaciones van a poderse hacer por este procedimiento. Por ejemplo, ya vimos que en la clase pasada tuve un poquito de inconvenientes con la otra. Entonces, en el caso de que las ecuaciones no se puedan hacer por tanteo, estos son los métodos. Y son un poquito, son más largos, pero son más precisos, ¿sí? O sea, usted no va a la deriva al azar diciendo, no, aquí van 1, aquí van 2, aquí van 3, no. Usted ya sabe de una vez qué número es y ese número pues obviamente no cambia. Entonces, estos son un poquito más certeros, pero tienen un mayor procedimiento, pero sí. Son necesarios también que manejen esta técnica de balanceo. ¿Vale, chicos? Ah, bueno, profe, gracias. De todos modos, es más que todo que agarren la práctica, hacer varios ejercicios de esto, pues para poder entender. Entonces, me avisan para cambiar y pues iba a dejarles un ejercicio de tarea. Entonces me avisan, chicos, para pasar a la siguiente. El ejercicio que les voy a dejar a continuación es para que ustedes lo hagan por los dos procedimientos. La idea es que ustedes puedan y aprender o mirar cuál de los dos les sirve más y pues que lo practiquen, ¿listo? Entonces, ¿puedo pasar a la siguiente, chicos? Sí, señor. ¿Sí? Señor. Entonces voy a borrar acá. Y bueno, van a hacer esto. Van a hacer este ejercicio. Van a hacerlo por ambos procedimientos, ¿listo? Por el procedimiento A y por el procedimiento B. Porque debe jugar, Tiger me sacó. Espérenme un momento.